Bueno, vamos a comenzar entonces. El vino de Babilonia. La serie no es fácil. Los que vinieron el día de ayer, ¿cuántos vinieron el día de ayer? ¿Puedo ver sus manos? Nos quedamos hasta casi las 11 de la noche ayer. La verdad, disculpen, ni siquiera vi el tiempo, pero el tiempo se nos pasó. Pero el tema del día de ayer en la serie de El vino de Babilonia está dividido en 4 áreas. Número 1, identificando quién es Babilonia. ¿Por qué es importante identificar a Babilonia? Porque si no sabemos quién es Babilonia, imposible saber cuál es el vino de Babilonia. Y también es imposible saber cuáles son las hijas de Babilonia. La clave es identificar quién es Babilonia. Eso ya lo hicimos el día de ayer. Ayer les hablamos acerca de que es una blasfemia, de que es una abominación, y con eso cerramos el tema del día de ayer y contamos el testimonio de nuestra conversión. Prácticamente ayer ya quedó identificado quién es Babilonia, la madre de las rameras. El día de hoy vamos a continuar con el tema el vino de Babilonia. La mujer tiene una copa y esta copa está llena de vino. Por eso explicábamos el día de ayer que el mundo entero está confuso, por eso se llama Babilonia, porque ha bebido un vino que lo ha emborrachado. Está el mundo embriagado. Y por eso no te sorprendas de que tú vas a contar la palabra del Señor y la gente no te va a entender. Por ejemplo, ¿cuántos han tenido la experiencia que le van a contar a la gente del sábado y por más claro que tú le saques Éxodo 20, Isaías 58, el montón de versículos no lo ven? No lo ven, está claritito, no lo ven. Y la razón por qué no lo ven, porque están borrachos. Por eso no lo van a ver. Un borracho no tiene la capacidad de poder discernir. Es como que un borracho tú le hablas, no te va a entender razones. Está borracho. Solamente aquella persona que está en sus 5 sentidos te puede comprender racionalmente lo que tú le quieres decir. Ahora, el mundo ha sido emborrachado espiritualmente. Por eso es difícil que entienda estos mensajes. Y esa es la razón por la cual Dios ha dado un mensaje tan fuerte, porque tiene que sacudir al borracho. Es que no hay otra manera que pueda entender el mensaje. Lo tiene que sacudir para despertarlo. Una vez a mí un pastor me dijo, es que el mensaje que ustedes predican está bien, pero está muy duro, es muy fuerte y la gente se ofende. Y le digo, exactamente, así es como Dios lo hizo. Si Dios le llama prostituta, pues lo hace por una razón, porque quiere presentar la fuerza del mensaje, que este sistema es un sistema que está corrupto y que está prostituido. Dice, no, pero es que es muy duro, la gente se ofende. Y por supuesto que la gente se va a ofender. Le digo, usted dígame, a ver, capaz que usted conoce mejor que Dios, pero usted dígame, ¿cómo yo le digo a una persona que le han engañado con tradiciones y que le han dicho que la Virgen es Madre de Dios y que está en el cielo, cuando la realidad se murió hace más de 2000 años y está enterrado en Éfeso, sin que se ofenda? Deme el método, yo lo hago, no hay problema. Dígame cómo lo digo sin que se ofenda y yo lo digo. La respuesta es, no hay forma, va a ofender. Por más suavecito que tú se lo digas y con mucho cariño y con mucho amor, la verdad va a cortar. Y yo te garantizo que también a ti te cortó. ¿Te acuerdas un montón de doctrinas que teníamos cuando te vino la verdad? ¿Cómo dolió? El chasco que supiste es que te engañaron, que estuviste engañado por tantos años, que tú pensabas que era la verdad y no era la verdad. Te dijeron mentira, te va a doler. Por eso la espada corta, pero también es bálsamo divino. Por eso estos temas son muy fuertes. Yo ayer veía algunas personas que eran visitas que yo decía, Señor Espíritu Santo, muévete en estas bancas, pero muévete en el corazón, para que la semilla no sea rechazada, sino pueda entrar en el corazón y pueda hacer un efecto de vida eterna. El día de hoy, en el tema del vino de Babilonia, vamos a hablar un montón de cosas que son más de 180 gráficas. Voy a volar porque voy a tener 2 sermones ahora. Así que el primero es este y el que sigue son las hijas de la ramera. Así que voy a volar porque el tiempo se nos va a pasar. Y de hecho, terminando este tema, solamente tenemos un especial. Recogemos los diezmos y les sigo con el siguiente sermón. Así que les voy a pedir, concéntrense, pongan atención. Mis temas son temas bastante lógicos. Lo trato de presentar de una forma lógica para que hasta los niños lo puedan entender. Pero también el problema de mis temas es que si tú no le vas poniendo atención
y te pierdes, para que vuelvas a agarrar la idea, te va a costar un montón de trabajo. Por eso yo te pido, ponle atención, trata de seguir la secuencia y vas a recibir bendición. Estudiamos el día de ayer precisamente de que Dios le reveló a su apóstol, al apóstol Juan, una visión del fin del mundo, pero también le dio una revelación acerca de dos sistemas, acerca de dos mujeres. Qué amable, muchas gracias, hermano. Dos mujeres que habrían de representar los dos sistemas que habrían de dominar este mundo, tanto con la verdad como con la mentira. El primero aparece en Apocalipsis capítulo número 12 y es una mujer vestida de blanco. Ayer estudiamos que bíblicamente una mujer representa una iglesia. Si la mujer es limpia, es la iglesia verdadera. Si la mujer es una prostituta, es la iglesia falsa. También estudiamos el día de ayer que no existen 3,000 iglesias. Hoy en día se dicen que hay 3,000 iglesias, ¿verdad? Bautistas, metodistas, pentecostales, luteranos, anglicanos, ortodoxos, presbiterianos, angulares, cuadrangulares, apostólicos, adventistas, testigos, mormones, y cada día se levanta una iglesia nueva, la iglesia de la enchilada y la iglesia de los frijoles. Ya no saben ni qué título poner, pero cada día en cada esquina se levanta una iglesia nueva y cada quien dice que es la iglesia verdadera. Obviamente eso es una Babilonia, es una confusión. No puede haber 3,000 iglesias, y la realidad es que no hay 3,000 iglesias, solo hay dos iglesias, o la verdadera o la falsa. La Biblia siempre ha presentado solamente dos grupos, los de la derecha, los de la izquierda, las ovejas, los cabritos, el que se salva, el que se pierde, el sello de Dios, la marca de la bestia, el trigo y la cizaña. Solo hay dos, no hay tres, solamente hay dos. O tienes la verdad o estás en la mentira, o estás en la iglesia verdadera o estás en la iglesia falsa. Apocalipsis 12 presenta la iglesia verdadera, la única iglesia que Cristo fundó. Sobre esta iglesia, sobre esta verdad edificaría su iglesia, una sola iglesia. Apocalipsis 12 dice que estaba vestida de sol, ya estudiamos eso el día de ayer, la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas. Pero Juan recibe otra visión también. La visión que recibe es de una segunda mujer, una segunda iglesia, un segundo sistema, y esta mujer es muy diferente a la primera, vestida de púrpura, de escarlata, que son los colores del pecado, los colores de la rebelión, llena de oro. La otra es una mujer sencilla, esta es una mujer ornamentada, y dice que esta mujer está sobre una bestia que tiene nombres de blasfemia. Pero también tiene un título muy interesante que está en su frente y se le llama Babilonia, Babilonia la grande, la madre de las rameras. La Biblia presenta dos sistemas. Uno es la iglesia verdadera de Dios, la mujer blanca, pura, resplandeciente. La otra es Babilonia, la ramera, la prostituta. Estudiamos ayer que la razón por la que se le llama ramera es porque se prostituyó. En vez de haberle sido fiel a Dios, se salió de su fidelidad a Dios y fue a prostituirse con los reyes de la tierra, y tiene en su copa el vino de la abominación. La iglesia verdadera del Señor está parada sobre la luna, sobre el escrito está, sobre la palabra de Dios. Ahora te explico. Si la iglesia verdadera se baja de la palabra de Dios, hasta llegó su pureza. Lo que mantiene pura la iglesia es el escrito está, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a eso, o sea, si tú te bajas del escrito está, pues la palabra del Señor dice que la verdad no está en nosotros y que estamos aún en tinieblas. Lámpara es a mis pies tu palabra. La iglesia se baja de la palabra, comienza a estar en oscuridad. Por eso es el riesgo de una iglesia ir en contra del escrito está. Y es lo que le ha pasado a un montón de iglesias. Puede ser en una doctrina u otra doctrina. Cuando tú rechazas la doctrina de la verdad de la palabra de Dios, empiezas a hacer Babilonia, porque la confusión se empieza a meter dentro de las iglesias. ¿Te recuerdas de la iglesia anglicana? En la tarde vamos a hablar un poquito acerca de eso. La iglesia anglicana, siendo una iglesia bien conservadora, se partió literalmente la iglesia por el asunto de la ordenación de la mujer y de los homosexuales. Por cierto, vamos afilándonos las barbillas, porque eso viene para la iglesia adventista también. No solamente en las otras iglesias, solamente en nuestro caso fue retrasado, pero eso viene. La pregunta es, ¿qué va a hacer la iglesia si se hace un voto en contra de la palabra del Señor? Esta mujer, la iglesia verdadera, es la iglesia verdadera porque está parada sobre la luna, sobre la palabra de Dios que refleja la luz verdadera que es Cristo Jesús. Babilonia no me sorprende, es una prostituta, es infiel. Dios dice una cosa y Babilonia hace lo que se le pega la gana. Por eso se prostituyó y se le llama Babilonia la grande, la madre de las rameras. Sin embargo, hay algo interesante que ayer estudiábamos, que ¿por qué razón se le da el título de Babilonia si literalmente Babilonia dejó de existir?
existir hace miles de años como ciudad. No existe. Tú ves en cualquier mapa, busca la ciudad de Babilonia, no existe. Gone. Estudiamos la profecía de Jeremías, donde Dios profetizó contra Babilonia y dijo: nunca más serás levantada. Y los hurones, los chacales, los animales del desierto vivirán en Babilonia y nunca más volverá a ser edificada. Prácticamente esa profecía se cumplió. Pero sin embargo, en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo número 8, el mensaje del segundo ángel, que tiene que ver con el fin del mundo, identifica a Babilonia todavía existiendo. Entonces como que hay una confusión. Si en Jeremías Dios decía, en Isaías decía Dios que Babilonia habría de desaparecer, ¿por qué el apóstol Juan ubica a Babilonia en el tiempo del fin? Viviendo y aún anunciando la caída, que no había caído hace 2500 años. Bueno, cayó la ciudad, eso ya lo estudiamos ayer. Pero hubo algo que nunca desapareció de Babilonia, y lo que nunca desapareció fue su religión. La religión sobrevivió hasta el mismo tiempo del fin. Ahora, no tengo chance de explicarte esto en detalle, pero la matemática es muy sencillita. En Daniel aparecen 4 bestias, ¿no es verdad? El león, el oso, el leopardo y la bestia terrible y espantosa. En Apocalipsis 13 aparecen 2 bestias. Una es el cordero que sale de la tierra y la otra es la bestia que sale del mar. La bestia que sale del mar en Apocalipsis 13 tiene características de todas las bestias de Daniel capítulo 7. ¿Te has fijado? Tiene parte del oso, tiene parte del leopardo. O sea, es una mezcla. En Daniel 7 aparecen 4, en Daniel 7, en Apocalipsis 13 aparece una sola. ¿Por qué aparece una sola? Porque es la misma. Cayó Babilonia, pero le heredó su religión a Medo-Persia. Cayó Medo-Persia y le hereda a Grecia. Cayó Grecia, se le hereda a Roma. Cayó Roma pagana, se le heredó a la Roma espiritual. Eso se le llama el trono de Satanás. Satanás va moviendo su trono según viene a su conveniencia. De hecho, si tú lees la Biblia, Satanás tiene un trono. Por eso vas a ver en Apocalipsis 13 que el trono ya lo puso en la bestia final. Pero el trono, Satanás lo ha ido moviendo durante el paso del tiempo. Lees el mensaje de una de las iglesias de Apocalipsis. Dice: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. O él se va moviendo según su conveniencia. Cae una nación, ya no le sirve, entonces usa la otra nación, y así va siguiendo el dominio y la religión satánica. Por eso quien está detrás de Babilonia es el dragón. Por eso Jesús, a través de su apóstol, identifica que Babilonia existe en el tiempo del fin y anuncia su caída final. Se habrá de repetir en Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 4. Ahora, sin embargo, este día vamos a estudiar un poquitito acerca de quién era la Babilonia antigua. Si queremos identificar a la Babilonia moderna, deberíamos de hacer una investigación de quién era la Babilonia antigua para entender por qué Dios utiliza ese término para describir a la iglesia apóstata del tiempo del fin. Ahora, hay una serie de libros que tú puedes estudiar acerca de quién era Babilonia, desde la Enciclopedia Británica, desde la Enciclopedia Americana, el libro Babilonia Misterio Religioso de Ralph Woodrow, y hay otros varios libros más que dan una ejemplificación histórica acerca de quién era Babilonia. Voy a volar, son un montón de gráficas que te tengo que explicar, pero quiero comenzar con el contexto bíblico, explicándonos quién era Babilonia. Voy a empezar a hablarte un poquitito acerca de la destrucción que vino a este mundo a través del diluvio. Dios le habla a Noé, el mundo va a ser destruido, el mundo está completamente corrompido, y finalmente la Biblia dice que todo ser vivo murió excepto los que estaban en el arca. Solamente entró Noé, su familia y los animales que vinieron y sobrevivieron el cataclismo que vino sobre la tierra. Pero después de que ellos salieron, la tierra comenzó a ser repoblada otra vez con la familia de Noé. Pero sin embargo, dice que la población empezó a crecer y prácticamente hubo un líder que se levantó para crear el primer imperio mundial de aquel entonces. Se empezó a construir lo que se llamó la Torre de Babel. Y aquí viene el origen de la palabra, de Babilonia. Babel significa confusión. Ahora, la Biblia dice que Nimrod, el gran cazador que se había rebelado contra Dios, empieza a crear un imperio. Mira cómo dice en Génesis capítulo 11. Había entonces en toda la tierra una sola lengua. No existían los idiomas. Solamente había una lengua que hablaban los habitantes de la tierra y unas mismas palabras. Por cierto, tengo una serie que se llama Los Masones,
Y en esa serie explico todo este detalle acerca de los masones, el ojo que todo lo ve, la construcción del imperio mundial, el dólar, explico la pirámide, todo eso lo explico. Es una serie completita que se llama Los Masones. Parte de esto viene en la serie. Pero dice ahí que solamente había unas solas palabras. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y dijeron, hagamos ladrillo, cozámoslo al fuego, y el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Y dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos su nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. Y entonces el Eterno descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y el Señor dijo, el pueblo es uno, tienen un mismo lenguaje, han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Por supuesto, Dios había prometido no destruir más al mundo con un diluvio. Pero la gente dice, por si Dios no cumple su palabra, mejor hagamos una torre, ¿verdad? Y si Dios nos va a destruir, nos subimos a la torre y ahora sí no nos van a matar el diluvio. Los hombres eran rebeldes, no creyeron la palabra de Dios, aunque Dios dijo que había un arco de promesa cada vez que lloviera, que habría de salir la prueba que el mundo no sería destruido otra vez a través del agua. Pero la gente se rebeló en contra de Dios. La historia no ha cambiado mucho. El hombre siempre ha tenido una tendencia de rebelión en contra de Dios. Y Dios dice, descendamos y confundamos su lengua. Por eso dice, descendamos, confundamos su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así el Eterno los esparció por la faz de la tierra. Pon atención a esto. Primero está una cultura que se está desarrollando. Hablan una misma lengua. Pero entonces Dios interviene, uno, para parar la obra, para dejar de hacer la torre. Pero número dos, para frenar el imperio que se está construyendo. De hecho, no están construyendo solamente una sola ciudad de Babel. Eran un montón de ciudades. Ahorita te doy la lista de las ciudades que se estaban haciendo. Pero Dios los va a esparcir. Les da otro idioma, o sea, hablan otra lengua, pero la enseñanza ya la habían aprendido en Babilonia, en Babel. Simplemente, prácticamente aprenden otro idioma cuando Dios confunde las lenguas. Cuando ellos son confundidos, empiezan a regar por toda la tierra, pero al ser regados por toda la tierra, la filosofía y la religión babilónica ya la traían. Por eso, de cultura a cultura cambian los nombres de las deidades, cambian los nombres de sus religiones, pero la idea de la religión es la misma aprendida en Babilonia. Dice que Dios los esparce por toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque ahí el Señor confundía el lenguaje de la tierra y desde ahí otra vez, y lo vuelve a repetir, los esparció por toda la tierra. Ahora, imagínate lo chistoso, ¿verdad? Que están construyendo la torre de Babel y el que está arriba le dice al de abajo, pásame un ladrillo. Y el de abajo, que siempre le entendía y le pasaba el ladrillo, ahora le dice, what are you saying? No le entiende nada. Y el que está arriba del otro le habla el italiano y el que está arriba le habla en francés. Se hizo una confusión. Entonces cada quien de los que hablaban su lengua se reunieron y se esparcieron, porque eran los únicos que se entendían, y de ahí se empezaron a hacer comunidades por todos lados de la tierra. Un capítulo anterior, en Génesis capítulo número 10, dice la palabra del Señor, Cus, padre de Nimrod, fue el primero que llegó a ser el poderoso en la tierra, y este fue un vigoroso cazador ante el Eterno, y por eso se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador ante el Eterno. Algunas traducciones lo ponen como contra el Eterno, como el cuerno pequeño, ¿verdad? Contra Dios. Los primeros centros de su reino, te fijas, era un reino. Era el intento del diablo de hacer el primer imperio mundial. Iba a ser un montón de ciudades. La primera era Babel, Erech, Akkad y Calne. Ahí van 1, 2, 3, 4 ciudades que se están edificando. Eso no era una sola ciudad, era un imperio que se quería hacer. Pero no terminó ahí. Y dice, eso era en la tierra de Sinad. Y después de ahí salió para Siria y edificó Nínive, ¿sí? La ciudad que Dios iba a destruir. Era parte del reino que Nimrod estaba haciendo, Rehoboth y Cala. Ya van 7 ciudades que se quieren hacer en este imperio, entre Nínive y Cala y la gran ciudad de Resén. Era un imperio. Dios tiene que frenar ese intento del hombre de rebelarse y prácticamente los esparce por toda la tierra. Se edificaron una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo. Algunas de las tablillas arqueológicas que se han descubierto de Babilonia, esta es una de ellas, van a ver ahí el intento de querer hacer una torre gigantesca, Nimrod subirse a la cúspide donde estaban las estrellas y desde ahí gobernar.
Es interesante notar que la idea de hacer una torre es el símbolo de hacer una pirámide. Por eso vas a encontrar que prácticamente en todas las culturas tienen el concepto de las pirámides. De hecho, no tengo chance de explicarte esto, pero en la serie de los masones lo explico. Hay algunas citas de Elena de White que ella explica que la intención de Nimrod era subirse a la cúspide y desde ahí gobernar al mundo. De hecho, Elena de White tiene una cita en Patriarcas y Profetas que ella dice que la forma como Dios frenó que se llegara a la cúspide descendió un trueno. Y de ese trueno dice que rompió la cúspide de la torre, o sea, como un desagrado divino. Pero prácticamente en la cúspide de la torre se dice que aún estaban haciendo sacrificios humanos. Interesantemente, también en las pirámides de prácticamente todas las culturas era lo mismo que se hacía. En la cúspide, yo estuve en Guatemala, estuve en México, fui a las pirámides y ahí tienen su tazón donde hacían los sacrificios humanos a sus dioses. ¿Dónde aprendieron ellos a hacer esas cosas? La Torre de Babel, la doctrina babilónica. Por eso fue llamada su nombre Babel, confusión, y Dios los esparció. Desde Babilonia, Dios los riega hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Los riega por todos lados de la tierra y la religión babilónica se esparció con ellos. Hablaban diferente idioma, pero la religión ya la habían aprendido. En otras palabras, cada quien se llevó su culto babilónico a su nación. Diferente nombre, diferente lenguaje, misma religión. Ahora, ¿qué sucedió con Nimrod? Ya todo el mundo está regado. ¿Qué sucedió con Nimrod? La Biblia no lo dice. Te tengo que ser honesto. No lo dice la Biblia. Pero las tradiciones, los arqueólogos y las tablillas que se han descubierto han hablado precisamente acerca de qué sucedió con Nimrod después de la aspersión de los babilónicos en la Torre de Babel. Dice la historia que Nimrod finalmente murió en una batalla. No voy a entrar en todos los detalles. Pero la tradición dice que Nimrod literalmente ascendió al sol. En aquellos entonces el sol era la cosa más adorada por todos los seres humanos de aquel entonces. En primer lugar, porque era el planeta más grande. En segundo lugar, era porque el que daba la vida, el que calentaba, el que producía, el que hacía milagros sobre la tierra, y consideraban que era el Dios que reinaba sobre la tierra. Ellos dijeron, Nimrod se murió, ascendió al sol. Por eso los babilónicos adoraban al sol, y no solamente los babilónicos, casi la gran mayoría de todas las culturas que fueron regadas a nivel mundial adoraban al sol, que prácticamente, si tú lees la historia, ese siempre ha sido el dios más adorado entre los paganos. Los egipcios le llamaban Ra, el dios del sol. Los mexicanos también adoraban al sol. De hecho, hacían sacrificios al dios sol sobre las pirámides. Los mayas, los aztecas, los olmecas, los etruscos, los mediterráneos, y la lista sigue, todos eran adoradores del sol, de los astros. De ahí viene el concepto de la astrología, la adoración de los astros. De hecho, el concepto de la nueva era viene en esa misma idea. ¿Has escuchado el horóscopo? Acerca de tu signo zodiacal, las 12 casas zodiacales. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, ellos enseñaban, eso es paganismo, eso es cultura y religión babilónica, que dicen, ¿en qué día tú naciste? Entonces este es tu signo astrológico. Algunos dicen que es Piscis, Géminis, Escorpión, Leo, y la lista sigue. Y tú dirás, ¿y qué importa dónde nací? Es que cuando tú naciste, los planetas tenían una energía que te pasaron, y eso va a determinar tu personalidad y tu comportamiento. Y sabes que hay gente que no sale de su casa sin leer el horóscopo. Ponte de amarillo, este día te va a ir bien en los negocios, este día te van a ir bien en tus relaciones. ¿Y qué tiene que ver eso? Eso es brujería, eso es astrología. Pero eso es antiguo, eso viene de Babilonia. Desde la antigüedad adoraban a los planetas y su injerencia en la vida cotidiana del ser humano. Ahora, Nimrod no estaba soltero. Nimrod se había casado con una mujer que en algunas veces se le llama Ishtar y en algunas ocasiones se les llama Semiramis. Cuando Nimrod se murió, Semiramis no está embarazada, pero milagrosamente después de que Nimrod muere, Semiramis queda embarazada según la tradición babilónica. Y supuestamente Semiramis dijo que curiosamente bajó un rayo del cielo, se le puso en el vientre y quedó embarazada.
Interesantemente, la gente le creyó. Y de hecho, ella dijo que su embarazo había sido milagroso. El hijo que nace de este embarazo milagroso, sobrenatural, le pusieron por nombre Tamuz. Ahora, interesantemente, la Biblia sí habla de Nimrod y también habla de Semiramis y también habla de Tamuz, y te voy a dar los versículos ahorita. Eso no solamente está en la historia, la Biblia también menciona estos nombres. Por lo tanto, Semiramis mandó la adoración no solamente del sol, sino también de ella y de su hijo. Prácticamente las culturas paganas adoraban al sol, adoraban a la luna, representación de Semiramis, y adoraban a Tamuz. A Semiramis la adoraron como la diosa luna, y Tamuz también era adorado, pero el título que se le daba a Tamuz era el dios hijo. Como el Dios Hijo era prácticamente la encarnación de Nimrod, ella enseñó que ella llegó a ser la madre del Dios Sol, porque ese hijo también era un Dios, era la encarnación del Dios Sol, y a ella se le empezó a conocer en las culturas antiguas como la reina del cielo. Alguien dirá: oiga, pastor, como que está medio forzando eso de la reina del cielo, porque hoy en día también se adora a alguien como la reina del cielo. Dice, ¿usted no estará más bien forzándolo como para hacer ver que la reina del cielo hoy es la misma reina de Semiramis? No, el concepto de la reina del cielo no es un concepto forzado, de hecho es un concepto bíblico. De hecho, la Biblia habla abiertamente de la adoración de la reina del cielo. Te voy a dar el versículo, Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 15 en adelante. Mira cómo dice la palabra de Dios. Dice Dios: guardaos pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Recuerda, no te harás imagen, por eso dice, no vistes ninguna estatua, ni ninguna esfinge, ni siquiera ninguna figura. Dice, guárdate de hacer eso, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Ahora tengo que hacer un pequeño paréntesis aquí y explicar esto. Tú nunca vas a encontrar en la Biblia antiguo, nunca, tú haces el estudio, ¿vale? La exégesis que quieras, nunca vas a encontrar en la Biblia que existe en el concepto bíblico la adoración a deidades femeninas. Tú nunca lo vas a encontrar, nunca. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, pero nunca va a aparecer diosa madre o diosa hija. No existen deidades femeninas, no en el cristianismo ni tampoco en la religión del judaísmo, pero sí vas a encontrar la adoración femenina en el paganismo. Tú vas a encontrar que todas las religiones paganas siempre tienen deidades masculinas, pero también tienen deidades femeninas. ¿Te acuerdas de Semiramis? ¿Te acuerdas de Venus? ¿Y te acuerdas de Afrodita? Eran diosas, así como había dioses. De hecho, la cultura del Olimpo, que está Zeus gobernando, y hay dioses y hay diosas. De hecho, en las culturas paganas no solamente había sacerdotes. De hecho, tú vas a ver que en la religión judía siempre Dios llamó al sacerdocio a varones. Tú nunca vas a encontrar que había una sacerdotisa oficiando en el culto del templo de Israel, pero tú sí vas a encontrar en el paganismo que había sacerdotisas de Baal y de Astarte y profetas de Baal. O sea, había tanto la mujer como el hombre siendo adorados como deidades. Eso no existe en la palabra de Dios. De hecho, hoy en día hay ondas doctrinales que se están metiendo en muchas iglesias y también en la iglesia adventista, en donde están enseñando algunos que el Padre es la figura masculina, que el Espíritu Santo es la figura femenina y que Cristo es la unión de los dos y es el Dios Hijo. ¿Dónde encuentras tú en la Biblia? En ningún lado. Eso es una blasfemia. Si hay un pecado que Dios no va a perdonar, es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero eso, ¿dónde tú lo encuentras? En Babilonia. En Babilonia era normal tener dioses y tener diosas, y todos eran adorados. Ahora, regresando a la diosa madre, la reina del cielo, mira que dice Dios: no sea que alces tus ojos al cielo. ¿Te acuerdan? Ellos eran adoradores, todos los paganos, de las deidades de los planetas. Y viendo el sol, ¿te fijas? Ellos ya eran acostumbrados a adorar el sol, la luna y las estrellas.
O sea, el sol era el dios principal, pero todos los otros planetas también eran adorados en la astrología. Y todo el ejército del cielo, y seas impulsado y te inclines a ellos y los sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos de los cielos. Ellos eran astrólogos, ellos adoraban a los planetas, al sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de ellos. De hecho, Tamuz también era adorado. El libro de Ezequiel capítulo 8 y el versículo 14 dice: luego me llevó a la entrada de la puerta que está en la casa de Jehová que da al norte, y he aquí que estaban sentadas unas mujeres llorando a Tamuz. Bíblicamente el concepto de Tamuz existe. Tamuz era no solamente adorado, sino también era endechado. Estaban llorando a Tamuz. Pero también la reina del cielo en ese concepto aparecía por su adoración. Por eso en la cultura pagana siempre era adorada la madre, que era Semiramis, junto con el hijo, la encarnación del sol. De hecho, algunas estatuillas, así como tú las ves, aparece siempre la madre cargando al hijo. Ishtar o Semiramis siempre aparece en su forma de adoración cargando a su hijo, la encarnación del sol. Le llaman la reina madre cargando al dios hijo. Y como esta estatuilla que tú ves a ver, siempre le ponían un círculo redondo alrededor de la cabeza, ejemplificando al dios sol, porque el sol es un círculo. Y entonces siempre aparecía esa figura de la adoración de la madre y de el hijo, la diosa madre y el dios hijo. Ahora recuérdate que cuando Dios los esparció ya tenían esa idea, ya tenían esa doctrina babilónica de la adoración de la madre con el dios hijo. Cada quien se llevó ese culto babilónico a sus naciones, y el vino de la adoración de la diosa madre con el dios hijo fue también llevado a sus culturas. En Babilonia se le conocía como Semiramis y Tamuz. Y tú dirás, pues es el único lugar que se adoraba a la madre y al hijo. Absolutamente no. Prácticamente todas las culturas tenían este sistema de adoración de la madre y el hijo. Por ejemplo, en la India también aparece el concepto de la adoración de la diosa madre y del hijo. Nada más que en la India no le llaman Semiramis y Tamuz. En la India le llaman Devaki y Krishna. ¿Has escuchado de Krishna? Si tú escuchas una canción de los Beatles, ¿se acuerdan los Beatles, el grupo inglés? Que ellos sacaron la canción que se llamaba My Sweet Lord, mi dulce Señor. Y en el coro, cuando ellos cantan esa canción, dice aleluya. Entonces cuando tú escuchas aleluya, piensas que es una canción que le están cantando a Jesús, mi dulce Señor, y dicen aleluya. Y como aleluya es una palabra cristiana, dicen, la canción fue a Jesús. No exactamente. La segunda vez que ellos cantan el coro, ya no dicen aleluya. ¿Saben qué dicen ellos? Hare Krishna. Y escúchate la canción, métete a YouTube, pon ahí My Sweet Lord de los Beatles y va a escuchar que dice Hare Krishna, porque ellos estaban adorando al Dios Hijo. Y esa es una ejemplificación de la adoración de la madre. Y por cierto, están esperando ellos la aparición de Krishna como Mesías. Es lo mismo que los cristianos, estamos esperando a Cristo, el Hijo, regresar a esta tierra. Pero ellos les han enseñado que es Krishna, el Mesías que habrá de venir, y están esperando en la religión hindú. Por cierto, acabo de terminar una serie de 10 sermones en una serie de temas que di que se llama Obreros del Fin del Mundo. Porque siempre nosotros hemos hablado que en el fuerte pregón las iglesias cristianas van a ser sacudidas y van a recibir el mensaje en el fuerte pregón. Pero siempre mi duda era, las iglesias cristianas son la minoría. ¿Qué de las iglesias que no son cristianas? ¿Qué papel van a jugar ellos en el fuerte pregón, en el fin del mundo? Por ejemplo, musulmanes, hindúes, taoístas, budistas, shintoístas, brahmanistas, y la lista sigue. ¿Tú sabes cuál es la religión más grande a nivel mundial? Ni siquiera son los cristianos. La religión más grande a nivel mundial es la religión musulmana. 1.500 millones de adherentes hoy en día. 1.500 millones. Estamos hablando que es la religión más grande. Y tú dirás, no, la católica es la más grande. Absolutamente no. La más grande es la iglesia musulmana. Ahora, si tú juntas protestantes con católicos, pues sí, somos malos cristianos. Pero si tú los separas, los musulmanes es la religión más grande hoy en día. Y déjame decirte que los musulmanes nacieron 650 años después de Cristo. Eso significa que ellos han crecido en promedio 1 millón de personas por año. ¿Cuántos adventistas hay a nivel mundial? 17.
y son los que están en el libro, pero la realidad tú vas a las iglesias y no son tantos. El libro te dice que hay 500 y tú vas y hay 200. O sea, el libro dice una cosa, pero la realidad es otra. Solamente el país de Afganistán, que es el país más chiquito de allá de Arabia, resulta ser que tiene aproximadamente 22 millones de musulmanes, solamente Afganistán, que tiene la mitad del tamaño de Texas. 22 millones de musulmanes y 16 millones de adventistas, y presumimos que nosotros somos los que vamos a terminar este mensaje. Querido amigo y querido hermano, eso no es así. En el fuerte pregón de Apocalipsis 18, Dios los va a llamar y va a venir gente. ¿Sabe qué significa la palabra musulmán? La palabra musulmán viene de la raíz musil, y musil significa el que se somete. Ellos son sometidos. Lo que dice Alá, según ellos, lo cumplen. Es más, nosotros oramos de vez en cuando. ¿Sabes cuántas veces ellos oran al día? Tienen que orar 5 veces al día, y sus oraciones no es cualquier clase de oración, amigo y hermano. Ellos tienen que traer una carpetita, ¿verdad? Una alfombrita, porque cuando llega la hora de la oración sacan su alfombra, la ponen en dirección a la Meca. ¿Has escuchado la Meca? El cubo gigantesco que hay. Una vez en su vida tienen que ir a la Meca, y una vez que van a la Meca y terminan de hacer la peregrinación, que le dan vuelta y vuelta a la Meca, ya llegan con el nombre cambiado, les ponen Hanif y su nombre, porque ya están en un nivel espiritual más avanzado. 5 veces al día tienen que orar, y no pueden orar cualquier oración. Tienen que ponerse de rodillas, tienen que quitarse los zapatos, porque para ellos orar con los zapatos es una falta de respeto a Alá, y tienen que poner el rostro en la tierra, direccionado a la Meca, para conectarse con el Dios que ellos creen. Y hoy en día tú vas a las iglesias cristianas, hasta nos cuesta ponernos de rodillas para orar. ¿Y tú crees que Dios no va a usar a esa gente en el tiempo del fin? Están engañados, es verdad. Tienen el vino de Babilonia, es verdad. Pero cuando brille la luz del cuarto ángel en Apocalipsis 18, toda la mentira y todo el engaño habrá de ser quitado a un lado, y Dios va a traer un ejército gigantesco. Y de hecho esa fue una de las religiones que hablé. Cuando hablé de los hinduistas, les expliqué todo acerca del hinduismo. Dios también los va a utilizar. De los budistas, Dios los va a utilizar. Dios va a tener un ejército que va a reconocer la voz de Dios, y se van a unir bajo el mensaje del fuerte pregón para predicar la segunda venida de Cristo. Y el celo que van a traer ellos va a exceder en mucho al celo de muchos de nosotros que hace rato que conocemos la verdad. Pero la verdad a veces solamente la conocemos aquí, pero no ha transformado nuestra vida y corazón. Esta doctrina de la madre y del hijo ya también en la religión de la India fue introducida. En el Mediterráneo no se le conocía como Devaki Krishna, se le conocía como Cibeles y Deois en el Mediterráneo. En Egipto también aparecía la misma adoración. Por ejemplo, este es del Museo Británico. Aparece la diosa madre cargando al dios hijo, pero sin embargo a la diosa madre se le conocía como Isis, y al dios hijo se le conocía como Horus. También en otros lugares del Mediterráneo se le conocía como Erta y Numis, y siempre aparece lo mismo. Aparece la diosa madre cargando al dios hijo. Hasta en África llegó el culto de la adoración y de la madre. Aparece esta figura en donde aparece la diosa madre cargando al dios hijo, y en la parte superior de la cabeza vas a notar que tiene el disco solar. No es una coincidencia, es una representación de una divinidad del dios Sol. Aún en Japón tenían la adoración de la diosa madre con el dios hijo, la encarnación del dios Sol. La pregunta del millón, claro, esto en el paganismo era normal. Ahora, la única razón por que los judíos llegaron a ser el pueblo especial de Dios no es porque ellos fueran mejores que estas culturas. La única razón que ellos eran especiales era por el mensaje que recibieron. Eso los protegió de todas las mentiras paganas que el diablo introdujo en estas culturas. Los protegió. Dios dijo, no te hagas ídolos, y eso los protegió. Todo mundo sacrificaba a los hijos y hacía brujerías y encantamientos con los demonios. Por eso Pablo en 1 Corintios dice, ¿o no sabéis que los que adoran a los ídolos adoran a los demonios? ¿Te acuerdas de Baal Peor? Que los judíos adoraron a los ídolos, pero realmente David dice, no adoran a los ídolos, adoran a los demonios. Quien estaba detrás de esas doctrinas era Satanás, pero Dios al darle los 10 mandamientos los protegió de adorar a los falsos ídolos y de adorar a los demonios. El mensaje que el judío tenía lo protegió de un montón de problemas. Mientras los otros comían toda clase de animales y estaban muriendo, los judíos tenían una dieta especial que Dios le dio. Por eso eran especiales, no porque ellos fueran mejor que los otros, pero el mensaje que Dios les dio los hizo especiales. Esta falsa doctrina se metió en las culturas paganas. La única pregunta del millón es,
¿será que también este vino pudo haberse introducido en la iglesia de Dios? ¿Será que también este vino de paganismo pudo haber sido introducido dentro de la iglesia cristiana que conoció la verdad del Señor en la Babilonia moderna, que también bebió el vino de la Babilonia antigua? También se ha enseñado la misma clase de adoración que se enseñaba en Babilonia. Fue y es hoy en día todavía adorada, pero no se le da el título de Semiramis, ni de Baki, ni Isis. Se le da el nombre de Madonna. Madonna es una palabra italiana. ¿Qué significa la palabra Madonna? Madre. Y aparece la Madonna cargando al Hijo. De hecho, tengo tantas gráficas, pero no tengo chance de explicártelas todas. Siempre va a aparecer la diosa madre, y si te fijas, va a tener una corona en la cabeza. Ahora, ¿por qué tiene una corona en la cabeza? Porque es reina. Por eso tiene la corona, reina madre. ¿Y a quién está cargando? Al Hijo. Pero al Hijo no se le llama Hijo. ¿Cómo se llama Hijo? El Dios Hijo. O también se le llama el niño Dios. De hecho, cuando viene la Navidad, se pone un pesebre. Y en ese pesebre se pone al niño Dios. ¿Cristo es un niño todavía? Entonces, ¿por qué todavía se lo sigue adorando como niño Dios? Por la tradición pagana. No tengo chance de hablarte de la Navidad, pero tú sabes que el origen de la Navidad tiene 100% orígenes paganos. En la Biblia no se da la fecha de cuándo nació Cristo. De hecho, los eruditos dicen que más o menos para saber cuándo nació Cristo, en primer lugar, si hubiera sido en diciembre, hace un frío terrible. Pero los pastorcillos estaban en el campo y las ovejas estaban comiendo pasto, así es que no podía hacer frío. Dice que estaban a la intemperie cuando nació Cristo, y Cristo nació en un pesebre, así que no pudo haber sido en diciembre. Dios veló la fecha del nacimiento, pero entonces ¿de dónde sale el 25 de diciembre? De Babilonia, del paganismo. La diosa madre, la Madonna, sale cargando siempre al Dios Hijo. Desde el tiempo bizantino aparece igual con un disco solar. ¿Por qué aparece con un disco solar? Es muy sencillo. Porque como eran los babilónicos adoradores del sol, ponían el circo solar para decir que también eran deidades reencarnadas del sol. Hasta el tiempo del Renacimiento siempre el mismo concepto aparece de la adoración del Hijo con un circo solar, con la adoración de la Madre con un disco solar, hasta que finalmente se le da el título oficial dentro de la iglesia cristiana como la Reina del Cielo. Obviamente esto bíblicamente no existe, pero en el paganismo sí existía la diosa madre, la Reina del Cielo con el Dios Hijo. Otra fotografía que te pongo, aparece ya literalmente la entronación de la diosa madre. Y vas a ver, mira, son cantidad y cantidad de fotografías que tú puedes ver en donde siempre aparece la madre con el hijo con un disco solar. Y de hecho ya aparece ahí con un cetro, porque ya está prácticamente como reina del cielo. El vino babilónico es introducido dentro de la iglesia cristiana. Ahora, en el paganismo, a veces la diosa madre salía cargando al Dios Hijo, que era la encarnación del sol, pero no salía que cargaba un hijo, sino que cargaba un disco solar. Por ejemplo, esta que tú ves acá, aparece la diosa madre, pero en la mano tiene una esfera, que es la misma representación de la encarnación del Dios Hijo. La esfera representa la encarnación del Dios Sol. En algunas otras estatuillas paganas aparece la madre con una esfera circular, y algunas veces el mismo Tamuz aparece cargando un disco solar. La Babilonia moderna también adoptó esta misma práctica, que es pagana 100%. Aparece figuras paganas cargando el disco solar, pero en la moderna Babilonia aparece la misma idea, en donde está el Dios Hijo cargando una esfera. Yo te pregunto, ¿qué tiene de cristianismo esto? En donde un Dios Hijo esté cargando un círculo solar. De hecho, si algo Dios había prohibido era la adoración del sol, pero he aquí el Dios Hijo cargando la esfera solar. Y en la parte de abajo el latín Gloria in excelsis Deo, que significa gloria a Dios en las alturas. De hecho, aún el concepto del Sagrado Corazón, ¿han escuchado el Sagrado Corazón, verdad? Que aparece Cristo con el Sagrado Corazón, con una figura
Ahora, una vez una persona me dijo, aparece el círculo porque habla de la santidad. Entonces la pregunta es, ¿la santidad solamente la tiene en la cabeza? Si fuera santidad sería todo el cuerpo que resplandece, ¿no? Porque todo el ser es santo. Pero no es ninguna coincidencia que solamente el círculo solar esté en la cabeza y viene cargando al mundo, que es una representación del sol. De hecho, en el mismo Vaticano aparece la misma imagen de Cristo y cargando un disco solar. No sé si lo pueden ver bien en la gráfica aquí. Aparece cargando el disco solar. En algunas otras catedrales bizantinas aparece el mismo concepto de Cristo, el Sagrado Corazón, Rey, está la corona, pero también cargando el disco solar. Por cierto, la idea de un disco con una cruz arriba, te la voy a explicar en un ratito más, pero la idea de que se introduce el concepto de un disco solar con una cruz, eso vino como consecuencia de la unión del cristianismo con el paganismo. ¿Te recuerdas de la visión de Constantino? Que Constantino fue el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo y que vio una figura del sol, porque él era mitraísta. Constantino era adorador del sol, y vio una cruz encima del sol y escuchó una voz que le dijo: con este signo vencerás. Solo que Constantino entiende es que no tiene que atacar al cristianismo, tiene que unir el paganismo con el cristianismo, y se convirtió. Realmente nunca se convirtió. Constantino siguió siendo tan pagano como siempre, pero unió y fusionó cristianismo con paganismo. Por eso este es el símbolo de su unión. La cruz representa el cristianismo, el círculo representa el sol, la unión del paganismo con el cristianismo. Para hacértelo un poquito más grande, aquí aparece la cruz y acá aparece. Los mismos reyes, cuando eran entronizados, también era acostumbrado encargar el sol con la cruz en la parte superior. Y vas a ver algunos obispos que también están cargando otra vez el círculo con la cruz. De hecho, algunos templos católicos, en las catedrales superiores aparecía el mismo concepto. Un círculo está en la parte superior de una catedral, un círculo, una esfera que representa el sol, y en la parte de arriba la cruz. De hecho, la tiara del Papa, del cual hablamos el día de ayer, tiene el mismo símbolo, pero quizás no le pusimos atención el día de ayer porque no era el tema que estábamos hablando. Pero aquí está la tiara, y en la parte superior tiene el círculo y en la parte de arriba tiene la cruz, un símbolo pagano, la adoración al sol, la adoración al Dios Sol, la adoración a la diosa madre y la adoración al Dios Hijo se le llamaba la Trinidad babilónica. El Padre, la Madre y el Hijo. Lo pongo en esta gráfica más o menos para que lo puedas ver así. Dios Padre era Nimrod, representando al sol. Diosa Madre, Semiramis, la diosa Luna. Y Dios Hijo, Tamuz, la reencarnación del sol. Por eso todas las culturas adoraban al sol, la luna y al Hijo. Por ejemplo, esta gráfica te muestra cómo los egipcios ofrecían adoración al dios Sol. En Egipto le llamaban Ra. Por eso casi todos los faraones siempre tenían el nombre Ra, porque era una representación, el nombre del dios Sol. Y ahí están los egipcios adorando al sol. Pero la Trinidad babilónica en egipcio tiene otro nombre. Se llamaba Ra, Isis y Osiris. Los babilonios fueron esparcidos, como vimos hace un ratito, por todos lados, y llevaron la idea de la falsa Trinidad babilónica. Ahora, no, realmente es bastante lógico, no te lo tengo que explicar. Satanás siempre copia lo que Dios hace. Él es un copión. ¿Qué te puedo decir? Todo lo copia. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Satanás hizo su falsa Trinidad. Dios tiene profetas, el diablo tiene falsos profetas. Dios tiene ángeles, él tiene sus demonios. Dios tiene su verdadera iglesia, él tiene Babilonia, su falsa iglesia. O sea, todo lo copia. Es más, Dios tiene verdaderos pastores, Satanás tiene falsos pastores. Dios tiene verdaderos ministros, Satanás tiene falsos ministros. Dios tiene el poder del Espíritu Santo, Satanás también tiene un falso espíritu que viene con los hijos de desobediencia. O sea, él copia, es una imitación. En el próximo sermón que te voy a hablar, te voy a hablar de las hijas de la ramera. Déjame decirte que la línea entre la verdad y la mentira es muy delgada. Si tú crees que la mentira de Satanás es tan grosa que todo el mundo dice, oh, esa es la mentira, estás equivocado.
Las mentiras de Satanás son bien delgadas, parecen la verdad. Por eso dice la Biblia, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es muy sugestiva la forma como presenta Satanás la mentira. Pero la Trinidad babilónica, que fue una copia de la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también fue regada por todos lados en esa copa del vino de Babilonia. Y la moderna Babilonia adoptó exactamente la misma idea. Ahora, una foto habla más que mil palabras. Esto tú lo puedes encontrar en los gráficos y murales del Vaticano, y también en algunas Biblias católicas. Tú vas a ver que tienen un montón de fotografías en medio. Tú vas a encontrar que presenta los misterios, y uno de los misterios que presenta es la coronación de María. Y esta es la foto que ponen. Está Dios, está el Hijo, el Espíritu sancionando, y viene la introducción de una deidad femenina, diosa madre. Y por eso es que la Iglesia Católica defiende con tanto celo la virginidad de María y la concepción virginal de Cristo, para hacerla a la altura de la deidad. Diosa madre, intercesora, Padre, Hijo y diosa madre. Y aparece en varias gráficas el mismo concepto de el trío, la madre, el Padre y el Dios Hijo. Y en un montón de gráficas aparece el mismo concepto, Padre, y aparece ahora Cristo con el Sagrado Corazón, el Padre con el Sagrado Corazón, pero ahora también aparece la madre con el Sagrado Corazón. Ahora, en la religión babilónica, estos eran los tres principales dioses de la religión babilónica, pero no eran los únicos. Se decía que ellos tenían miles de dioses, miles. Ellos eran politeístas, montón de dioses. De hecho, adoraban a lo que fuera, hasta las piedras, las serpientes, a todo lo adoraban. Tenían dioses, pero también tenían diosas, como lo vimos hace ratito. La religión babilónica tenía aproximadamente más de 1000 dioses, y tenían dioses para toda clase y circunstancias. Por ejemplo, tenían dioses de la guerra, del fuego, del amor, de la salud, del agua, del frío, del viento. Lo mismo que los mexicanos. Si tú eres mexicano, sabrás que en México tenían dios de la cosecha, dios de la guerra, dios del viento, Dios del agua. Tenían dioses para todos, y casi todas las culturas a nivel mundial siempre han tenido cantidad de dioses. Aquí mismo en América, los indios no tenían el dios del agua, hacían la danza para que el dios del agua les mandara el agua. Tenían deidades por habidas y por haber. Los babilónicos tenían miles de deidades, del infierno, del sueño, de la curación, de las artes. Todos ellos intercedían por ellos delante del dios Sol, por las peticiones del pueblo. Pero esta idea y esta religión no solamente lo tenían los babilónicos, todas las culturas compartían la misma religión. Los egipcios, los chinos, los celtas nórdicos, los aztecas, los mayas mediterráneos, los hindúes, los japoneses, los indios de América, y la lista sigue. Ahora, te voy a enseñar algunas gráficas de dioses de varias culturas paganas. Claro, todo esto es paganismo. En la Biblia, Jehová nuestro Dios uno es, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en las culturas paganas, desde Zeus, el dios del Olimpo, que tenía cantidad de dioses dentro del Olimpo, y vas a encontrar en Egipto había deidades de diferentes maneras. Algunas eran mujeres con formas de arcángeles o con formas de serafines. En otros lugares tenían formas mezcladas entre animal, o formas de mujer que tenía un montón de senos, precisamente para alimentar a toda la humanidad o aquellos que pidieran intercesión. Desde babilónica, desde la India. Y por cierto, en la India tú vas a ver que muchas de las deidades hindúes, que por cierto los hindúes son súper politeístas, tienen más de 33,000 dioses en la India. De hecho, tú vas a ver templos gigantescos en la India que tienen, que es como un edificio gigantesco, y todo alrededor del edificio, en cada nivel hay estatuillas, y cada uno es un dios. Y cuando tú entras dentro del templo, por dentro también tienen dioses por alrededor. 33,000 dioses tiene la India. Muchos son mujeres, y otros son hombres, y otros son mezcla de animales con seres humanos. Por eso, si tú un día vas a una tienda hindú, te vas a dar cuenta que ellos tienen como un tipo de altarcito, y le ponen incienso y le ponen velas. Eso de ponerle velas a los dioses no es nuevo, eso viene desde Babilonia. Y le ponen el incienso y le ponen las velas, y prácticamente el dios que tú vas a encontrar ahí es mitad hombre y mitad elefante.
y vas a ver que la mitad es como elefante y después tiene la barriguita y está sentado ahí. Ese dios se llama Ganesha y es el dios de la prosperidad, del dinero. Y como es un negocio, por eso están adorando a Ganesha, porque quieren que les vaya bien en el dinero. Los americanos ponen el Dollar Tree, ¿verdad? El arbolito del dólar para que les vaya bien. Pero en este caso, todas las religiones paganas tenían un montón de deidades, hombres y mujeres. Y mira, solamente para darte una idea de cuántas deidades, eso era normal dentro del paganismo. Todos tenían diferentes clases de dioses, todos eran adorados. Había diosas, había dioses masculinos, diosas femeninas, y bueno, en fin, en este templo de la India, como te digo, mira, por dentro lleno de estatuillas y por fuera, pues no se diga. Desde la religión Bahá'í, desde los budistas, taoístas, shintoístas, y la lista sigue, todos son adoradores de cantidad de deidades. Esta es la torre que te decía. Tú puedes ver, mira, cada estatua es un dios diferente, mira hasta dónde llega, y por dentro, eso es normal. El diablo les vendió la idea del vino de Babilonia. No existe un Dios, todo puede. Es más, los hindúes creen que ellos pueden llegar a ser dioses también. La misma idea de Génesis capítulo 3, seréis como dioses. De hecho, has escuchado que los hindúes practican el yoga. ¿Sabes para qué practican el yoga? La meditación trascendental, porque ellos enseñan que el ser humano tiene 7 chakras. Y de hecho, una de las chakras que ellos tienen es la chakra del entendimiento o de la iluminación. De ahí viene el ojo que todo lo ve, el ojo del Illuminati. El ojo de la iluminación, que por cierto, cuando llegan a través de la meditación a esta chakra, ya tienen un ser, un ente, ellos le llaman un ser espiritual que se les aparece para guiarlos al último paso que le llaman el nirvana. El nirvana es cuando ya prácticamente tú llegas a la plenitud de la deidad. Prácticamente ellos ya se convierten en guías. Y los gurús que manejan en la India, pues estos gurús son como tipos sacerdotes que interceden para que los vayan llevando hasta su deidad. Claro, yo no me sorprendo de esta gente. Bebieron el vino de Babilonia y se han creído todas las mentiras y el engaño que el diablo les ha enseñado. Mira, por ejemplo, en Tailandia, mira el tamaño de este dios que hicieron acá. Esta es una señora que va a traer una ofrenda y mira el tamaño de ese dios. ¿Qué hablaremos de México y de los aztecas, toltecas, los mayas, mixtecas, zapotecas y la lista sigue? Tenían un montón de dioses también, adoraban toda clase de dioses. Y de hecho los aztecas también adoraban al Sagrado Corazón. Por eso se lo sacaban y lo ofrecían al dios Sol. ¿Qué dice la Biblia acerca del montón de ídolos? La Biblia es muy sencilla. Éxodo 20, no te harás imagen, no te harás semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Dios prohíbe hacer imágenes y Dios prohíbe tener otros dioses y sobre todo postrarse delante de ellos. El apóstol San Pablo dice en Corintios, los ídolos nada son en este mundo. La Biblia enseña en el segundo mandamiento la prohibición de las falsas deidades. Pero sin embargo, todos los paganos cayeron en esta trampa, la mentira del vino de Babilonia. Ahora, en cada cultura simplemente cambiaba el nombre de los dioses. Por ejemplo, los griegos le llamaban Zeus, egipcios Ra, Amón, Anubis, Indra, Budá, los asiáticos, Huiracocha, los incas. Simplemente cambia el nombre, pero son las mismas clases de deidades. Todas las culturas por eso comparten lo mismo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿dónde aprendieron los mayas y dónde aprendieron los aztecas a tener tantos dioses? Lo aprendieron en el vino de Babilonia, la torre de Babel. Cuando fueron regados, ellos ya venían con esa falsa adoración. Simplemente su cultura le ponen otro nombre. Y curiosamente, hay un sermón que yo tengo acerca de los mayas, porque el mundo no se acabó en el 2012. Y yo presento ahí el dios principal de los mayas. Y precisamente hablando del dios principal de los mayas, la combinación del nombre del dios maya significa la serpiente que puede volar, que se llamaba Quetzalcóatl. ¿Hay algún guatemalteco aquí en esta mañana? ¿Cuál es el pájaro principal de Guatemala? El quetzal. Y el dios se llamaba Quetzalcóatl, porque la nomenclatura, la combinación significa la serpiente, cuatl, que puede volar. Y sabes, en la Biblia, ¿a quién se le da el título de la serpiente? A Satanás. De hecho, en México, en Yucatán,
en Cancún, hay una pirámide gigantesca, que ese es un evento gigantesco que pasa solamente una vez al año, en un solsticio, en donde van miles de personas a ver el efecto que pasa en la pirámide. Porque los mayas construyen esa pirámide porque en ese día específico del año el sol va bajando y un efecto tremendo pasa en la pirámide. Algo baja de la punta de la pirámide y se conecta con el piso. Y todo el mundo lo va viendo cómo va bajando. ¿Y sabes qué es lo que va bajando? Una serpiente. ¿Y sabes con qué se conecta la serpiente? Con una cabeza, y es la cabeza de una, claro, no es una serpiente, es la sombra, va siendo una forma de una serpiente que va bajando y al final cuando baja se conecta con la cabeza de la serpiente, y esa serpiente es supuestamente la reencarnación de Quetzalcóatl, la promesa del Mesías. ¿Y dónde aprendieron la promesa del Mesías? Mira el diablo cómo torció toda la doctrina verdadera y lo mezcló con el vino de Babilonia. Ellos tenían cantidad de dioses. Sin embargo, la Babilonia moderna también tiene muchos dioses. Tiene el Padre, tiene la Madre y tiene el Hijo, que son los dioses principales, pero también tiene cientos y cientos. Pero en la religión babilónica moderna no le llaman dioses, pero le llaman santos. Y de hecho, a los adoradores en la religión babilónica moderna le dicen: ¿cuál es el santo de tu devoción? Porque tú puedes escoger. ¿Y cuáles son los nombres que le dan? Pues hay santos o dioses para los actores, arquitectos, astrónomos, atletas, aviadores, panaderos, banqueros, barberos, limosneros. Wow, hasta los limoneros tienen sus dioses, los albañiles, constructores, carniceros, choferes, comediantes, cocineros, dentistas, doctores, editores, floristas. Es más, hasta los ladrones tienen su santo. Hasta las solteras que no se pueden casar tienen su santo. ¿Cuál es el santo de las solteras? Ah, qué bien que se lo saben, ¿eh? Pero lo tienen que poner de cabeza. Wow, y hasta tienen las fechas cada día para un santo. Por eso, en la religión babilónica moderna se enseña que el día que tú naciste en el día de un dios o en el día de un santo. Por eso la tradición enseña cuál es el día de tu santo. Y saben que yo me lo sabía también. Creo que el día de mi santo era el 30 de agosto. Ese era el día de mi santo. Y yo me lo aprendí cada vez que era el día de mi santo, el día de mi Dios, había celebración. Porque eso es lo que me enseñaron. Había cientos de ídolos y deidades babilónicas. Y también en la religión moderna babilónica hay cientos y cientos y miles. Hay santos para las mujeres estériles, para los bebedores, para los niños, para los animales domésticos, para los inmigrantes que van a cruzar la frontera. Tienen que dedicarse a ese Dios, a ese santo. Problemas familiares, del fuego. Lo mismo que la religión babilónica. Simplemente no los llaman dioses, los llaman santos. Aún para enfermedades hay toda clase de dioses o de santidades. Para el cáncer, la sordera, enfermedades de los senos, de los ojos, garganta, epilepsia, de los pies, fiebre, gota, vesícula. Es más, hoy en día la moderna Babilonia hasta la Santa Muerte está adorando. Ya ni a Dios ni al diablo, a la muerte la adoran. Y le ponen su altar y veladoras y todo eso para que la muerte los pueda proteger. De hecho, era costumbre en el calendario poner los nombres de los santos. ¿Tú te recuerdas? Yo no sé si todavía lo hacen hoy en día, pero aparecía, mira, cada santo para cada día. ¿Esto está en la Biblia? Absolutamente no. Jamás tú vas a encontrar en la palabra de Dios cosas semejantes. Pero sí lo vas a encontrar en el paganismo. Un cardenal hizo una vez una confesión acerca de la realidad de cómo se introdujo el paganismo dentro del cristianismo. Simplemente él decía que renombraron dioses paganos y les pusieron nombres de santos. Donde iba entrando el cristianismo y conquistaba, o destruía los ídolos o que se quedaba con algunos ídolos pero les cambiaba el nombre, como el caso de la estatua del apóstol Pedro que está en el Vaticano. Si tú vas al Vaticano vas a encontrar esta estatua. Y dicen que esta estatua es del apóstol Pedro, que fue el primer papa dentro de la iglesia. Pero sin embargo, el estudio de la historia dice que realmente esta estatua no era de Pedro, que esta estatua ya existía desde hace mucho tiempo. De hecho, todas las personas que van al Vaticano, como la estatua está elevada, le soban el pie para pedirle favores y milagros. Y de hecho, tanto le han sobado el pie
que tú vas a ver que él está sentado así. El pie del lado derecho ya se perdió la forma de los dedos, de tanto lo sobaron, y es de bronce la estatua, que ya, eso ya quedó lisito. Y el otro pie, todavía los dedos tienen su forma, porque ese no lo están sobando. Imagínate cuánta gente ha tocado el dedo, los pies del apóstol San Pedro, pero la realidad es de que los historiadores dicen que realmente esa estatua no es la estatua del apóstol Pedro, sino que era la estatua de un dios pagano. Y ese dios pagano era el dios Júpiter. ¿Te recuerdas que a Pedro una vez lo quisieron adorar como Júpiter? El dios Júpiter, pero Júpiter tenía cachos, tenía cuernos. O cuando lo cristianizaron, le volaron los cuernos, lo vistieron de papa y lo subieron para ser adorado como el apóstol Pedro. Por eso algunos dicen, ¿será Pedro o será Júpiter? De hecho, ¿cómo se dice, los que saben inglés, cómo se dice Pedro en inglés? Peter, right? Prácticamente algunos dicen que como este era, ¿y cómo se dice Júpiter en inglés? Jupiter. Prácticamente cuando cristianizan la estatua de Júpiter, simplemente le quitaron el Ju y le dejaron el Peter. Júpiter. Prácticamente era el dios pagano Júpiter y lo cristianizaron. Toda clase de imágenes y de ídolos paganos entró dentro del cristianismo, y así las imágenes de los santos llegaron a ser intercesores, como en la religión babilónica, poniendo a un lado la obra de Jesús como intercesor. Bíblicamente hablando, la Biblia no es muy complicada. La Biblia enseña que el único que puede hacer obra de intercesión delante de Dios Padre, mira lo que dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo, hombre. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ¿de dónde sale que hay más que pueden interceder? Y no solamente la religión babilónica moderna enseña que hay cientos de santos intercesores. Y de hecho tú vas a ver, cada persona que ha recibido esta falsa doctrina en su casa tiene el santo de su devoción y les piden favores y todo eso. Es más adelante te voy a hablar de otro vino de Babilonia que entró dentro del cristianismo. El paganismo se metió en el cristianismo. Te voy a hablar, por ejemplo, acerca del misterio de la inmortalidad, del infierno. Te pongo un solo ejemplo, ya que estoy hablando de los santos. ¿Tú has escuchado acerca de el novenario o de la novena? ¿Alguien ha escuchado de la novena? ¿Qué es la novena? A ver, para los que fueron católicos o que son católicos y que alguna vez practicaron eso, ¿qué es una novena? La novena es una tradición de la Iglesia Católica cuando una persona fallece. Cuando una persona se muere, la tradición dice que por 9 días se tiene que hacer un rezo con cuerpo presente del que se murió. Ahora, ¿a quién le hacen el rezo? Al santo que ellos quieren. Puede ser la novena a San Francisco de Asís, a Santo Tomás, a San Agustín, el que ellos quieran. El santo de su devoción, para que ese santo interceda por el alma del que se murió. Ahora, ¿por qué 9 días? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 7? ¿Por qué 9 días? No hay día. Claro, eso no está en la Biblia. Tú vas a encontrar el novenario, no existe en la Biblia. La Biblia dice, los muertos no saben nada, están dormidos. Pero en el novenario es por 9 días que se realiza por la siguiente razón. Porque en el paganismo, por eso no está en la Biblia, pero en el paganismo, en el vino de Babilonia se está, los paganos enseñaban que cuando una persona se moría, el alma no estaba definida si se iba al cielo o si iba al infierno o al Hades. Y por 9 días ellos intercedían por los dioses para que se fuera al cielo en vez de irse al infierno. En la Babilonia moderna se enseña que por 9 días el espíritu del muerto está en la casa todavía. Por eso hay gente que dice que cuando una persona se muere, cosas raras pasan esos 9 días. Que se abre la ventana, que la puerta se cierra, porque dicen el espíritu del muerto anda. ¿Y saben qué les enseñan? A hablarle al muerto. Jacinto, ya te moriste.
Ya vete, Jacinto. Y por eso las novenas, cuando hacen los rezos, dicen, ruega por él, ya se murió, ruega por él, ruega por él. ¿Y por qué? Porque como el espíritu está ahí y está muerto, no sabe que está muerto. Y cuando escucha, pues ¿qué pasa? Esta gente están rezando. Y cuando ve su cadáver está ahí, dice, pues si ya me morí, ¿verdad? Y entonces después de 9 días ya le viene la iluminación y finalmente parte y deja la casa. ¿Eso está en la Biblia? Absolutamente no. Pero sí se aparece en el vino de Babilonia. Por esa razón, la Biblia dice que solo hay un solo mediador, pero la Babilonia moderna enseña que puede haber cientos y cientos de intercesores delante del Padre. La Biblia dice que solo Cristo puede ser nuestro intercesor delante del Padre. Ahora, como el tiempo se me fue, te voy a explicar de forma bien rapidita cuántos cambios fueron introducidos dentro del cristianismo. En otras palabras, cómo el paganismo, el vino de Babilonia, se fue introduciendo dentro de la religión cristiana hasta convertirse finalmente en Babilonia. Algunos de los cambios que fueron introducidos en la iglesia te los doy por fecha. En primer lugar, en el año 313 fue introducido dentro del cristianismo los rezos a los muertos y a persignarse. ¿Sabes qué es persignarse, verdad? Ay, ¿cómo la hace? Yo pongo la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Y haces toda la señal de la cruz, que ese es el símbolo de Tamuz. Es más, de hecho, tú sabes que el símbolo más maldito y satánico que existe es la cruz. Dirás, no, pero es el más bendito, Jesús murió ahí. No, es que el diablo lo mató en el símbolo más maldito que existía, la cruz. Por eso lo clavó ahí. Por eso dice, maldito es el que es clavado en un madero. Y el diablo mató a Cristo precisamente en una cruz. Por eso él se hizo maldición por nosotros. Interesante. So, prácticamente se enseña a hacer la señal de la cruz, y así se llama, ¿verdad? La señal de la cruz, o persignarse. Y se enseña que cada vez que pasas delante de un templo, pues la gente se persina, ¿verdad? En el año 313 se introduce eso. No, obviamente no está en la Biblia. La Biblia no enseña que el cristiano tiene que persignarse o hacer la señal de la cruz, pero también se enseña los rezos a los muertos. Por muchos años la iglesia cristiana enseñó la verdad bíblica, que los muertos no sabían nada, que los muertos estaban dormidos. Pero dentro del paganismo siempre se enseñó que el muerto no se muere, que todavía sigue vivo. ¿Te acuerdas? Los griegos enseñaban eso. ¿Quién fue? Creo que fue Sócrates, si no estoy mal, que decía, el cuerpo es la cárcel del espíritu. Hay que libertar al espíritu, y se suicidó delante de sus alumnos porque libertó el espíritu. En otras palabras, no existe la muerte. Es lo mismo que enseñan los hindúes, la reencarnación. Muere el cuerpo, pero el espíritu no. El espíritu sigue reencarnando y reencarnando y reencarnando hasta llegar al nirvana. Esa es una teoría satánica. El libro de Hebreos capítulo 9, 27 dice, como está establecido por Dios, que el hombre muera una sola vez y después enfrente él juicio. Nada que reencarnas y que tienes una segunda chance. De hecho, hermanos, no hay segundas oportunidades. La Biblia enseña que la única oportunidad que tú tienes y que un servidor tiene es ahora que estamos vivos. Sabes que en los últimos meses he tenido más funerales que en todo mi ministerio. Y si hay una cosa que a mí no me gusta hacer, son los funerales. No me gusta. Lo tengo que hacer. Hay mensaje de esperanza, pero el dolor, es muy feo. Ver la gente llorando y todo, le parte uno el corazón. Y cada vez que yo predico un sermón en un funeral, mi mensaje es claro y es directo. El sermón no es para el que se murió. El sermón es para el que está vivo. Porque el libro de él ya se cerró. El tuyo está abierto todavía. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero una vez que tú mueres, tu libro se cierra y Dios te va a juzgar por lo que está escrito en tu libro. No hay segundas chances, no hay segundas oportunidades. El vino de Babilonia enseña, no te apures, si no la hiciste en esta vida, pues todavía viene un purgatorio, todavía te quemas un rato y vas al cielo. O sea, todavía hay segundas chances. Ese es un engaño satánico. No hay segunda chance. La única chance que tienes es mientras estás en la vida. Por eso dice el sabio Salomón, mejor es perro vivo que león muerto. Muy grandote el león, pero una vez muerto no hace nada. Más daño hace un perro vivo que un león muerto. En otras palabras, mientras hay vida, todavía puedes hacer cambios. Y ese es el mensaje que siempre le damos a la gente. Hoy fuiste un mal padre, hoy fuiste un mal cristiano, hoy viste pornografía, le pegaste a tu amigo, mentiste, robaste. El sol se pone diciéndote se acabó el día. Pero si mañana Dios te concede que el sol salga y una nueva oportunidad, hoy puedes hacer la diferencia en el nombre de Dios. Si ayer hiciste las cosas mal, hoy en el nombre de Cristo hazlas bien. Hoy en el nombre de Cristo sé un buen padre, sé un buen hijo, sé un buen hermano, sé un buen hijo de Dios. Hoy, mientras estás vivo. Porque una vez que la vida te es recogida, it's too late.
ya no hay nada que se pueda hacer. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero lo que enseña precisamente la Babilonia moderna, absorbido de la Babilonia antigua, es que todavía se puede interceder aún por los muertos después de haber fallecido. En el año 320, 7 años después, se enseña a encender velas por los muertos. ¿Te has visto los sirios que en el ataúd en las esquinas les ponen las velas? Y la razón de ponerles velas era para iluminar el camino de los muertos, el camino de los espíritus a través de esa luz. Eso es pagano, eso es satánico. Año 321 al 323 se introduce la santificación del domingo. De hecho, 323 aparece la primera ley dominical y viene el cambio del sábado al domingo, año 321 al 323. Finalmente, después en el año 375 se enseña a rendir veneración a los ángeles y a adorarlos, y también a los santos muertos. Interesantemente, hoy en día se enseña dentro de la Babilonia moderna que hay no solamente una gran categoría de ángeles, sino también de arcángeles. Se enseña que hay prácticamente 7 arcángeles, que la Biblia solamente habla de un solo arcángel, y el único arcángel que la Biblia habla es Miguel. Ahora, yo te voy a decir que Miguel no es un ángel. De hecho, arcángel tampoco es una categoría de ángel. Arcángel es un título. De hecho, te tengo que decir que el arcángel Miguel es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Tengo un sermón entero que te lo puedo probar, es bíblico, porque Miguel tiene las características de Dios. Lo que Dios hace, Miguel también lo puede hacer. Por ejemplo, ¿te acuerdas que Satanás estaba peleando por el cuerpo de Moisés? Y aparece Miguel y finalmente pelea. ¿Pero quién ganó? Ganó Miguel. ¿Cómo lo sabemos? Porque a Moisés lo vemos en la transfiguración con Cristo. Lo resucitó. Solo Dios puede dar la vida. Y Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que cree en mí, pues vivirá y no verá la muerte. O sea, Cristo, que es Miguel, puede dar la vida. ¿Y cómo sabemos que los arcángeles pueden resucitar? 1 Tesalonicenses 4:13. Cuando Cristo regresa por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero, y con voz de trompeta y voz de arcángel. Así es que Miguel, el arcángel, es Cristo, es el que va a resucitar a los muertos. Bíblicamente solamente hay un arcángel, es Cristo, pero la Babilonia moderna enseña que hay un montón: el arcángel Jezreel, el arcángel Ariel, el arcángel Gabriel, el arcángel Rafael. ¿De dónde sacaron todo eso? Absolutamente no está en la Biblia, es el vino de Babilonia, son tradiciones paganas. Pero se enseña a esos arcángeles y ángeles a ponerles veladoras, a rezarles. De hecho, hay mucha gente que tiene la estatuilla de los arcángeles y los tiene en su casa como ángeles protectores, y los adoran y los veneran y los reverencia. Año 375. Año 394 se empieza a celebrar la celebración de la misa diaria. Por cierto, la palabra misa no está en la Biblia. Búscala. No está, no existe la palabra misa en la Biblia. Por cierto, toda celebración de misa que se hace siempre involucra un sacrificio. Y los sacrificios se hacen en el altar. Ahora, Cristo, cuando murió en la cruz, cesó los sacrificios. Por eso el velo del templo se rasgó de arriba para abajo, porque ya no iba a haber más sacrificios. Nuestro Cordero, que es Cristo, ya fue sacrificado una sola vez y para siempre. Y ese sacrificio es válido delante de Dios. Por eso, si tú cometes pecado, no tienes que traer un corderito y matarlo. Ya murió el Cordero. Acepta la sangre en tu favor. Cae de rodillas y dice: Señor, me acerco confiadamente al trono de la gracia. Pero no necesitas otro sacrificio. Ya fue hecho. Acepta ese sacrificio. Pero la Babilonia moderna enseña que Cristo tiene que ser crucificado todos los días. Por eso el comulgante que llega a la iglesia tiene que participar de la comunión en la misa. Y se saca la hostia, que por cierto, no sé si tengo aquí la imagen, ¿no? Más adelantita te la tengo. Sale la hostia que tiene una figura circular. Ahora, ¿por qué la hostia es redonda? Porque es una representación del dios Sol. ¿Te acuerdas que el Hijo era representado también con una esfera? Por eso el dios hostia, que así y de hecho, en la parte del altar que tú vas a ver en la iglesia, por eso las iglesias evangélicas no tienen altares.
De hecho, en la religión católica, cuando una persona se casa, dice, yo voy a llevar mi novia al altar. ¿Cuál altar? Porque hay un altar en la iglesia, en donde se hace el sacrificio de la misa. El sacerdote levanta la copa. Interesantemente tienen una copa. Apocalipsis 17 habla de la mujer que tiene la copa en la mano, ¿no es verdad? Y dice ahí que levanta la copa y la copa tiene vino. ¿Qué clase de vino es el vino que tiene la copa? ¿Es jugo de uva o es vino? Es vino fermentado tú sabes, ¿no? Ahora, esto lo digo con respeto, pero por eso los sacerdotes tienen problema de alcoholismo, porque están haciendo misa con vino todos los días. Es vino. Ahora, la tradición católica enseña que el vino que se hace en la comunión no es vino. Que cuando el sacerdote levanta la copa y lo consagra, por eso se llama el vino consagrado, algo sucede al vino y ya no es vino. Sucede el fenómeno que se llama la transubstanciación. El vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Y la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Por eso cuando el sacerdote levanta la hostia dice cuerpo de Cristo. Y cuando viene el comulgante, primero confesó sus pecados y viene el comulgante y finalmente viene delante del sacerdote, abre la boca, le da la hostia en la boca y le dice cuerpo de Cristo. Porque lo que está recibiendo es el literal cuerpo de Cristo. La iglesia cristiana en los primeros 300 años nunca tuvo semejante práctica, nunca. Pero en el paganismo siempre había sacrificios en las misas o rituales que tenían. Aún hasta los satanistas tienen misas negras que involucran un sacrificio. En el año 394 se establece el sacrificio diario de la misa. En el año 414 la adoración de la Virgen María y el uso del término Madre de Dios fue establecido en el concilio de Éfeso. Después de eso, en el año 500, los sacerdotes cambian su vestuario para diferenciarse del laicado. Ahora, ¿cómo me encantaría hablarte de este tema? Pero ya no te lo voy a hablar porque hice un seminario nuevo que se llama... ¿Tú escuchaste el tema de los jesuitas? Si te pareció dura esa serie, hay una serie nueva que hice que apenas la prediqué en North Carolina el año pasado, pero no la he predicado más. Se llama Mitos Adventistas, en donde hablo de mitos, cosas que de repente se nos ha enseñado como verdad, pero no era tan verdad. 7 mitos. ¿Cuál es el primer mito? Si te borran tu nombre del libro de la iglesia, te borran tu nombre del libro de la vida. Eso es un mito. Eso no es verdad. Gozaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Y el único que puede sacar el nombre de ese libro no es el hombre. Es Dios que está sentado en su trono. Nadie más puede meter mano en ese libro. El único que puede meter la mano es Dios. ¿Te acuerdas en el caso de Moisés? Cuando el pueblo pecó, intercede Moisés con Dios y le dice: Señor, si no los perdonas, rae mi nombre de tu libro, del libro de la vida. Saca mi nombre. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Ay, voy a sacar tu nombre nomás porque tú me lo dices. El que peque contra mí, a ese yo lo voy a sacar. Como dicen, tú no pecaste, yo no tengo razón para sacarlo. Pero Dios conoce el corazón. Por eso lo que determina si el nombre queda o no, no es lo que dice una junta de iglesia, es lo que dice el juicio de Dios en el cielo. Porque Dios conoce el corazón. ¿Cuánta gente no han borrado con una mala intención? Y Dios no aprueba eso porque Dios conoce el corazón. Por eso el juicio va a dar un montón de sorpresas. Gente que tú pensaste que se iba a salvar, no se va a salvar. Y gente que pensaste que se iba a salvar, no la va a hacer. Va a ser al revés. Gente que dijiste, este nunca se salva, va a andar en el cielo. Y gente que dijiste, este de seguro se va a ir al cielo, no va a llegar. Porque Dios conocía el corazón. Tú puedes decir a alguien: ah, mire, ese anciano es tan bueno y es tan consagrado. Pero hermano, tú ves lo de afuera, pero Dios conoce la vida de ese anciano. Mira, yo he sido pastor 16 años. Y sabes que uno como pastor se entera de cosas que ustedes no se enteran.
¿Cuánta gente viene a hablar con uno y dice, pastor, ore por mí porque yo estoy metido en la pornografía de la noche a la mañana? Dice, pero hermano, si usted predicó la semana pasada, pues sí, pastor, pero mi vida da asco. Dice, pero ese hermano, yo lo veo tan feliz, tan alegre. Dice, pastor, es pura apariencia. Nos equivocamos en nuestro juicio, pero Dios no se equivoca. Dios conoce el corazón. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque otro mito tiene que ver precisamente con la diferencia entre el clericato y el laicato. Dame un versículo en la Biblia que hable de los laicos. A ver si no me estoy metiendo en camisa de once varas. No hay. En la Biblia se nos llama el sacerdocio de todos los creyentes. Y quien tiene que presentar sacrificios vivos somos todos nosotros. La Biblia enseña que todos somos hermanos. Al pie del Calvario todos somos hijos de Dios, aquellos que aceptamos a Dios como nuestro Señor y Salvador. Pero la idea de que hay alguien superior a otro, eso no es bíblico. La idea de que hay alguien superior, o que le llaman autoridades superiores, eso es jesuita. Jesús dijo, el que quiera ser superior a otro, ¿qué dice Jesús? Conviértase en siervo de los demás. Esa es la grandeza del reino de Dios. No el que tiene el título de ser presidente y esto. ¿Eso qué importa? Más alto está tu cargo, más humilde tiene que ser delante de Dios. Más tienes que arremangarte las mangas y limpiar los baños y andar barriendo la iglesia. Ese es el verdadero servicio. Esa es la verdadera grandeza. Jesús dice, yo no vine a ser servido. Yo vine a ¿qué? A servir. Soy el siervo de todos. No están en la Santa Cena. Y ahí están todo el mundo esperando que les laven los pies. Y nadie se quiere levantar. Montón de orgullosos. Un corazón orgulloso, soberbios. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Y finalmente Jesús se levanta. Ahora, es razonable que no se querían lavar los pies. Porque hoy en día tenemos calcetines y zapatos. En aquel día no tenía nada. Cuando le lavaban los pies salía lodo. ¿Qué te puedo decir? Estaban descalzos. Nadie quería lavarle los pies. Y no era nomás lavarle los pies como hoy en día se lavan en la Santa Cena, que le echan agüita y ya se acabó. No, era lavar los pies, sacarle la mugre de las uñas y lavar bien. Eso era lavar los pies. Y eso era humillante. Solo un trabajo de siervo hacía eso. Cuando están sentados ahí los apóstoles dicen, yo no me voy a humillar. Pero el que se levanta es Cristo. Y va con Pedro. Y Pedro le dice, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo en mi reino. Oh, mi reino, la derecha. Entonces lávame las manos y la cabeza y los pies y todo el cuerpo. No, Pedro, lo que tengo que lavar es tu orgullo. ¿Cómo tú vas a llevar el evangelio a las almas con esa soberbia que tú tienes? Aprende a ser humilde. Porque la grandeza de mi reino no es aquel que está arriba. Mi grandeza en el reino es el que está abajo y el que quiere servir a los demás. ¿De dónde viene la idea? Que en las iglesias, y casi en todas las iglesias, está el mismo concepto piramidal. El de arriba manda al de abajo y el de abajo manda al de abajo. Eso es jesuita, eso lo inventó Ignacio de Loyola. En las iglesias cristianas todos somos hermanos. Y aún tengo más de 150 citas de Elena de Guay, en donde ella explicaba la intención de Dios es que todos seamos hermanos. No hay concepto de superioridad. El único que es superior en la iglesia tiene nombre y su nombre es Cristo Jesús. Él es la cabeza suprema de la iglesia. Yo no soy la cabeza. Entonces usted dirá, ¿y para qué está usted como pastor? Soy hermano igual que tú. Y a los pies del Calvario somos iguales. Solamente estoy para ayudarte a conocer de Dios. Pero tú también me puedes enseñar a mí. Porque también el don del Espíritu Santo puede venir contigo. ¿Quién dijo que Dios solamente habla a los pastores? Es más, tengo que decirte, esto es mi convicción, que a veces yo creo que los que están sentados allá, a veces tienen una consagración más grande a Dios que muchos pastores que estamos predicando la verdad. Porque Dios conoce el corazón, la vida de cada persona, y Dios puede usar a quien Él quiera. Pero se introduce la idea, no, ya tiene que haber una diferencia, y nace el concepto del clerigato. Los clérigos a un lado y los laicos a otro lado. Y tengo un sermón entero acerca de esto. ¿Sabe qué significa la palabra laico? Viene de lego, el que no sabe nada. Y por eso los soberbios que sí saben que pues yo fui al colegio y mira, tengo mi título y tengo mi maestría y mi doctorado. Una vez un amigo mío, yo era pastor en Andrews University, yo tenía una iglesia ahí y yo traía pues todos los que estaban estudiando ahí para que me predicaran en la iglesia. Y un día fue un doctor en teología, un doctorado. Y cuando sale una hermanita bien humilde, sencilla, le dice, ay, pastorcito, qué bonito su sermón. Dice, perdón, no me llame pastor, doctor, que mi trabajo me costó. Ándale pues. Como que ese título lo va a tener en el cielo. Somos hermanos, porque somos hijos de Dios. ¿De dónde viene la soberbia? Nace en el año 500, donde ya se empieza a hacer la diferencia. Bueno, el tiempo se me fue. ¿Qué horas son?
Ya son las 11:30, vamos a hacer una pequeña pausa. Solamente había una cosita más que te quería hablar. El purgatorio. ¿Han escuchado la idea del purgatorio y del infierno? Todas las iglesias paganas enseñan la misma idea. Los chinos, los japoneses, todos enseñan la idea que existe un infierno. Los griegos enseñan lo mismo. Y Babilonia moderna, agarró la misma idea. Después se establece el latín como idioma oficial de la iglesia católica. ¿A alguno le tocó recibir una misa en latín? Saben que mis papás escucharon misas en latín, entraban y no le entendían nada, y así como entraban, así como salían. ¿Por qué razón? Porque no querían que se conociera la palabra de Dios en el lenguaje popular del pueblo, y se establece como el idioma oficial para las misas dentro de las iglesias. Los rezos a los santos son introducidos en el año 600, y de hecho tenía ahí una copia de la oración que se estaba haciendo hacia los muertos por el Catecismo Católico, la página 278. Pero bueno, en fin. En el año 607 se establece el concepto del obispo universal. Eso no existía antes. Por cierto, hay tanto que decir acerca de esto. Tú sabes que la iglesia católica no siempre tuvo un solo papa. ¿Sabes que en la historia dice que hubo 3 papas simultáneos al mismo tiempo? El papa de Constantinopla, el papa de Francia y el papa de Roma. Los 3 pelearon por el poder a ver cuál iba a llegar a ser el obispo universal. Por esa razón, cuando finalmente se define que el obispo universal va a ser el de Roma, el título oficial que se le pone es Iglesia Católica. ¿Qué significa católico? Universal, apostólica, ¿qué significa apostólica? Que tienen la autoridad de los apóstoles. Y romana. ¿Nunca te has preguntado por qué es católico, apostólico y romano? Si tú eres mexicano. Porque la sede de los 3 obispos que se estaban peleando, el que ganó fue el romano. Por eso dice católico y romano. Si hubiera ganado el de Constantinopla, sería y de Constantinopla, o el de Francia y francés. Pero como ganó el de Roma, quedó el romano. Una lucha de poder increíble. Bueno, vamos a finalizar. Te iba a hablar un poquito de las indulgencias, el perdón de los pecados, y la lista sigue. El vino está fuerte, ¿qué te puedo decir? Y el vino está bien fermentado. El que bebe este vino, obviamente ha bebido las tradiciones. ¿Por qué digo de las tradiciones? Porque no está en la Biblia. Aún el cardenal Newman reconoce este hecho. Mira qué dice el cardenal Newman. El cardenal Newman, en su libro El desarrollo de la religión cristiana, admite que templos, incienso, aceite, velas, ofertas devocionarias, agua bendita. ¿Dónde está en la Biblia lo de agua bendita? Tradición, cultura babilónica. Santos y estaciones de devociones, procesiones, bendiciones de campos, vestiduras sacerdotales y la coronilla de sacerdotes, la tonsura e imágenes, todos son de origen paganos. Si no está en la Biblia. ¿En dónde está? Tradition. Tradición. ¿Y sabes qué dice la Biblia de la tradición? Que no es compatible con la verdad de la palabra de Dios. O sigues la palabra de Dios o sigues la tradición, pero no puedes seguir las dos cosas, o una u otra. Pero la tradición, cuando se mete en el corazón de una persona, es bien difícil de sacarla. Solamente el poder de Dios puede sacar y desarraigar una tradición que se ha hecho por tanto tiempo. Te pongo un ejemplo y con esto finalizo. ¿Hay alguien aquí que no sea de México? ¿Puedo ver sus manos? Que no sea mexicano. Levante su mano. All right, tenemos bastantes. Los mexicanos no digan nada, ¿ok? Esto va para los que no son mexicanos. Los mexicanos tenemos muchas costumbres, pero hay una costumbre que nos caracteriza como mexicanos. Y esa costumbre es el chile. No se rían. Los mexicanos comemos mucho chile. Yo he viajado a Nicaragua, a Colombia, a un montón de países, y cuando llego allá no tienen chile, no comen chile. Y yo le digo, ¿no tiene un poquito de chile? Y yo, quema eso, ¿no? Y yo, no, aunque sea uno suavecito. No, el ají está muy picoso, no comen chile. Pero el mexicano, en nuestra tradición, comemos chile desde chiquitos. Es más, ustedes saben que los mexicanos, cuando nace un bebé, en vez de darle la tetera, le ponemos un chile en la boca. No se crean. Pero sí, le damos un montón de chile a los niños. De hecho, mi niña más chiquita, Allison, mi esposa es americana, y un día fueron de vacaciones a visitar a los suegros. Mis suegros son americanos. Y entonces mi suegra les hace ahí papas y les hace algunas cosas. Y mi niña más chiquita le dice a la abuelita, le dice, Grandma, dice, can you give me the ketchup? Dice, ¿me puedes dar el catsup? Dice, sí. Y viene y le pone el catsup. Dice, no. Dice, el catsup mexicano, la salsa de chile que quería poner. Porque nos gusta el chile. Y saben, los mexicanos a todo le ponemos
chile a todo. Y más, ¿tú sabes que los mexicanos hasta las frutas le ponen chile? A la fruta. Viene la sandía y le pone chile. Viene el mango y le pone chile. Hasta los raspados de agua le ponen chile. Le llaman diablitos. A todo le ponemos chile. ¿Qué te puedo decir? En una iglesia que tuve en Chicago, había un grupo de hermanos argentinos que decía: ¿y ustedes los mexicanos, por qué a todo le ponen chile? Y entonces vino un hermano y le dice: pues por eso, hermano, porque no tiene chile. Si ya tuviera, ya no le pondríamos. A todo le ponemos chile. Ahora, ¿de dónde nació la idea que los mexicanos comieran chile? ¿Quién empezó esa tradición? ¿Quién fue? Te voy a decir una cosa. Tú eres mexicano y no tienes la más mínima idea, pero lo comes por tradición. El vino de Babilonia hace rato se metió dentro del cristianismo y la gente va a sus iglesias por tradición, pero no tiene la más mínima idea cuándo comenzó o si la palabra de Dios lo dice. Ayer yo hice un reto y yo dije que te iba a dar $10,000 el día de hoy. Hice el reto y lo hice público. El que me traiga un solo versículo, uno, que diga que el domingo es día de reposo, se lleva $1,000. Y el tope es hasta 10, pero no me traigan las versiones modernas, que esas están cambiadas. Que por cierto, ¿saben lo interesante? Tengo una nueva serie en donde estoy hablando de las versiones modernas. No todas las versiones son de confianza ahora. Y te voy a explicar por qué razón. Hay Biblias que ya son literalmente ecuménicas. Y ya en la portada lo dice, esta Biblia es friendly ecumenical. Así lo dice. De hecho, en la tarde voy a hablar del ecumenismo. Y de hecho, tengo 250 versículos que se los han cortado de la Biblia. Los han sacado, no están. Todas las versiones modernas, versión internacional, Dios habla hoy, nueva Reina Valera, nueva King James, todas las versiones modernas son versiones que han sido completamente alteradas. De hecho, tú sabías que hay Biblias a favor de los homosexuales. Es más, hay Biblias pro evolución. Así como te lo digo, proevolucionistas. Génesis 1:1, y Dios creó la luz y etcétera, y fue el primer día. Eso dice la Biblia regular. Las Biblias evolucionistas dice, y fue el primer largo periodo de tiempo. Y el diablo es sinvergüenza. Y la razón por la cual cambió la Biblia es muy sencilla. Esto lo presento en el seminario. Si tú ves la armadura del cristiano en el libro de Efesios, toda la armadura que Dios nos dio es una armadura de protección. Nos dio, por ejemplo, el casco, por si nos da el garrotazo en la cabeza, pues por lo menos nos protegemos, ¿verdad? En el pecho, o sea, es protección. Todo es para protección. Y tú dirás, uy, pues qué triste la vida cristiana, ¿no? Recibiendo garrotazos toda la vida del diablo. Pues está bien, estamos protegidos, pero esa es la vida cristiana, que el diablo te pegue y te golpea y bueno, estás protegido. Bueno, todo es protección. Pero solamente hay una sola arma de ataque que Dios nos dio. ¿Y cuál es la única arma de ataque que Dios nos dio? La espada. Es la única. ¿Por qué? Pues es la única que necesitamos. Un solo espadazo bien dado es suficiente para tumbar las potestades de las tinieblas. Pero sabes, sabiendo el diablo que nuestra única arma de defensa es la Biblia, ¿sabes qué hizo el diablo? Le quitó el filo. Por eso hoy en día muchas iglesias tienen espadas de palo. No cortan, no hay poder. Es un mensaje diluido, es un mensaje cambiado. Es la leche que le metieron agua y no tiene ninguna clase de impacto. Pero el mensaje claro y directo de la palabra es un mensaje poderoso. Puede transformar el corazón, a los drogadictos, a los asesinos. Hay un poder que se genera en el mensaje de la palabra de Dios. Y toda la tradición de Satanás que ha metido en miles de años es una telaraña grande. ¿Qué te puedo decir? Es un montón de cosas, pero es telaraña. Viene la palabra de Dios, mira, así sencillito, le da un corte y tumba todo el montón de mentiras. Decía un gran reformador, la mentira triunfa hasta que llega la verdad. Y el diablo lo sabe, por eso no quiere que se predique esta verdad. Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios desea que seamos libres en el nombre de Cristo Jesús. Hacemos una pausa y entonces continuamos con el programa y sigo con la segunda parte de la predicación.